El hombre busca alegrarse de muy diferentes formas, o haciendo ciertas cosas, ¿verdad? O consiguiendo ciertas cosas, pero muchas de esas alegrías son alegrías falsas. Como bien Jesús advirtió, que el final de los tiempos sería como en los días de Noé. Dice que comían y bebían, se daban en casamiento, se alegraban de una forma banal, y de repente vino un diluvio que destruyó, ¿no?, que Dios permitió, ¿no?, y que destruyó, ¿no?, anegando toda la tierra. Porque esas alegrías, queridos hermanos, son tan precarias, son tan superficiales, que después sucede como cuando alguien agarra una borrachera, por decirte algo, ¿verdad? La cabeza caliente y los pies fríos, ¿no? Porque el estado al día siguiente es terrible, ¿no? El mundo no da alegrías, y si da alguna alegría son efímeras, que no llenan el corazón, porque solamente el Espíritu Santo de Dios da la verdadera alegría. Amén. Que permanece cada día en aquellos que somos verdaderos hijos de Dios y que hemos entendido el plan de Dios y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y como dice la palabra, dice Job capítulo 20, rápidamente, 4 y 5, dice: ¿no sabes esto, que así fue siempre? Job 20, 4 y 5 dice: desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo de los impíos por un momento, dice la Escritura. ¿Cómo es la alegría de los malos? ¿Cómo es la alegría de los malos? Es breve. Y el gozo de los impíos dice que es por un momento. No hay alegría, no hay alegría perpetua fuera del Señor. Es un gozo pasajero, es una alegría efímera, es una alegría que es breve, dice, y es por un momento. Así que alegrías precarias son las que ofrece este mundo sin Cristo, y son las que agarran o quieren agarrar las multitudes. Lo contrario de la alegría es la tristeza. Y en la vida seguramente hay muchas más tristezas que alegrías sin Cristo. Y por eso es muy peligroso hundirse en la tristeza. Y hermanos, los barcos, por mucha agua que tengan alrededor, no se hunden, a no ser que encuentren una grieta en el casco del barco y el agua, por esa grieta, penetre dentro del barco. Es decir, por mucha agua que hay alrededor del barco, el barco permanece a flote mientras el agua que está alrededor no logre penetrar dentro. Amén. Y de la misma manera, todos nosotros, para no hundirnos en medio de este mar de incertidumbre tan complejo en el que estamos viviendo, ¿no?, con tantas dificultades, incertidumbres a escala global, pues no podemos permitir que la realidad exterior tome dominio sobre nuestra realidad interior. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es importante, no permitir que la realidad exterior, que lo que sucede a nuestro alrededor, domine sobre la realidad que hay en nuestro corazón, que hay en nuestro interior. Yo sé cuál es mi realidad interior, y cada uno de ustedes debe saber cuál es su realidad interior, cuál es la realidad de su alma, cuál es el motivo verdadero de su alegría. Y el que así lo tiene afirmado, pues la circunstancia exterior, la realidad exterior no puede dominar sobre la realidad interior. No podemos permitir que lo que nos rodea tome dominio sobre nuestra alma, sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestro gozo y sobre nuestra alegría. Amén, hermanos. Y no hay nada más importante
en estos tiempos difíciles, peligrosos que estamos atravesando, pues que salvaguardar nuestros pensamientos, custodiar nuestros pensamientos, salvaguardar nuestros pensamientos, porque hay un ataque directo sobre tu mente, sobre nuestra mente, y es la mente en donde se puede encontrar esa grieta a través de la cual el enemigo puede entrar para hundir la barca. Amén. Y te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Es posible vivir con alegría en medio de un ambiente hostil, de un ambiente difícil? ¿Es posible vivir con alegría? Yo te voy a decir que sí en esta mañana. Y vamos a descubrir la llave de la alegría que tenía el apóstol Pablo. Leyendo una de sus cartas a los filipenses, que Pablo escribió, como la mayoría de sus cartas, estando ¿en dónde? Estando en la cárcel, estando en la prisión, en Roma. Y hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar, dado que desde la prisión, normalmente, si alguien escribe una carta, seguramente lo hace en unos términos pues de tristeza, de lamento, en unos términos llenos de hacerse la víctima, de victimismo, de desesperanza, de depresión. Y sin embargo, Pablo escribe esta carta y otras cartas y escribe todo lo contrario, transmitiendo aliento desde la cárcel, transmitiendo alegría desde su situación, transmitiendo gozo, transmitiendo esperanza. Versículos que están escritos en esa epístola que han traspasado los escritos bíblicos, ¿verdad? Y que aparecen por todo lado en el ámbito y en el mundo cristiano, evangélico, ¿verdad? Como por ejemplo Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no ha visto ese versículo puesto en una camiseta, en una gorra, en una pared, en un separador? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 o Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Amén. Con acción de gracias. O Filipenses 4:6, ¿qué dice Filipenses 4:6? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es impresionante la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y lo que más se repite en esta epístola después del nombre de Jesucristo, ¿sabes lo que es? ¿Cuál es la palabra que más se repite en esa epístola? Es la palabra gozo. Diga conmigo, gozo. Con Z no, con Z, no con S. Porque al cielo vamos a entrar ¿cómo? ¿Con la Z o con la S? Diga conmigo, cielo. Cielo no, cielo. Diga conmigo, gozo. Gozo no, gozo. Que es lo mismo que alegría. Amén. Y la palabra gozo, la palabra alegría, es la que más abunda en esa epístola de Pablo a los filipenses. Entonces, vamos a ver algunos textos que nos van a llevar a encontrar algunas llaves que abren la puerta o las puertas de la alegría. Amén. ¿Tú quieres entrar por esas puertas? ¿Cuántos quieren vivir alegremente? Alegremente, pero alegremente en el Señor. Alegraos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El mundo no te va a dar alegrías, hermano. Es por un espacio breve de tiempo, por un momento.
las llaves que abren las puertas de la alegría, del gozo. Para ti que te sientes quizás en alguna prisión tal vez, porque las peores prisiones no son no como estaba Pablo en cadenas, no, las peores prisiones son las prisiones del alma, hermanos. Las que están acá adentro, esas son las peores prisiones. Las que están acá adentro, esas son las peores prisiones. Las que están en el corazón, las que están en el alma, las que están en la mente, esas son las peores prisiones. Ven conmigo a Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 21. Vamos a leer en esta mañana. Filipenses 1, versículo 12 a 21. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto, dice Pablo, me alegro y me alegraré aún. Amén. Me alegro y me alegraré aún, me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, hermanos. Presta atención en esta mañana, hermano. En esta introducción que acabamos de leer se encuentra parte del secreto de la alegría que tenía Pablo, del gozo que tenía Pablo. Y lo que primero que debemos rescatar es que la verdadera alegría, hermanos, no puede ser circunstancial. Amén. Di conmigo, la verdadera alegría no puede ser circunstancial. La verdadera alegría no debe estar ligada a estar en un lugar placentero o trabajando en el trabajo que siempre has soñado, o de gozar de una buena salud, que está bien, o por estar haciendo lo que más te gusta, lo que más te agrada. No, la alegría no puede ser circunstancial. Amén. La alegría, hermanos, es el resultado de una mente sana. Amén. Repite conmigo, la alegría o la verdadera alegría es el resultado de una mente sana, de una mente sana, no enferma, de una mente sana. Y te voy a explicar por qué. Escúchame bien, muchos están batallando y van a batallar contra la tristeza muchas veces en su vida. Yo no sé cuántas veces has batallado en tu vida contra la tristeza. ¿Cuántos se han sentido tristes alguna vez en su vida? Seguramente muchas veces. Y aún vas a tener que batallar contra la tristeza, porque la tristeza aparece
por cualquier circunstancia, por cualquier situación, aparece la tristeza. Es inevitable que aparezca la tristeza porque el mundo en el que vivimos, las circunstancias en las que vivimos, aparece la tristeza. Muchas veces en su vida. Pero amigo, cada vez tiene que aparecer menos en nuestra vida. Amén. Porque la alegría de Cristo tiene que predominar sobre la tristeza y sobre la angustia que el mundo nos quiere traer. Amén, hermanos. Valles hondos, momentos de gran depresión tal vez, donde tu corazón incluso ha podido sentir como punzadas, y lo decía el salmista, ¿no? En el Salmo, vamos a leer el Salmo 73, luego volveremos al texto de Filipenses, no se vayan de ahí. Vamos a poner ahí en la pantalla Salmos capítulo 73, versículos 21 al 26, donde dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía ¿qué? Sentía punzadas. Es decir, ¿qué es una punzada? Es como algo que te pincha, como algo que te oprime, como una punzada, ¿no? Y el salmista decía: se llenó de amargura, se llenó de tristeza, se llenó de angustia mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Amén. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Pero tú puedes decir esto: y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Y cuando dice nada es nada, nada deseo en la tierra. Dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Entonces, primero, la alegría, hermanos, es el resultado de una mente sana. Amén. La alegría es el resultado de una mente sana. Porque cuánto dolor innecesario proviene de una mente enferma por el pecado. Cuánto dolor está ligado por tener nuestra mente fracturada, dañada, con pensamientos envenenados, con pensamientos maléficos, con pensamientos de maldad, con pensamientos... La mente se daña, hermanos, y una mente alegre, o sea, una mente dañada no puede proporcionar alegría a tu alma, alegría a tu corazón, porque la mente está enferma. Porque las peores prisiones son las que construimos nosotros mismos en nuestro interior, en nuestros pensamientos, porque de ellos depende nuestra libertad o nuestra esclavitud, hermanos. De nuestros pensamientos va a depender nuestra libertad, nuestra alegría o nuestra esclavitud, nuestra tristeza. Va a depender de nuestros pensamientos. Y por eso Pablo más adelante, en el capítulo 4 y versículo 8, nos dice algo muy importante. Y es una llave también de la que estamos hablando, de que no puede haber alegría en una mente enferma. La alegría habita donde hay una mente sana. Amén. Y por eso Pablo en el capítulo 4 y verso 8 nos dice: por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
En esto pensad. Porque lo que piensas, hermano, determina lo que eres. Dice, tal es el pensamiento del hombre. Dice, tal es el hombre. Porque somos lo que pensamos y hacemos conforme pensamos. Piensa bien y harás bien. Piensa mal y harás mal. Somos lo que pensamos, hermano. Somos lo que pensamos. Y por eso es tan importante tener una mente sana. Porque una mente sana va a traer alegría a nuestro corazón, alegría a nuestra alma. Una mente enferma lo que va a traer es tristeza, depresión, aflicción, abatimiento, fracaso, desesperanza y tantas cosas más. Y aquí el apóstol Pablo nos da una lista de pensamientos, porque Pablo sabía muy bien dónde comienza nuestra verdadera libertad y por lo tanto nuestra verdadera alegría. Amén. Pablo no podía controlar la realidad externa. ¿Por qué? Porque estaba en una prisión, estaba privado de libertad y no podía controlar lo que ocurría afuera, no podía hacer nada porque estaba impedido, estaba en cadenas, estaba en una celda seguramente y tenía que pedir permiso para hacer ciertas cosas, para que le llevaran al baño incluso, no sé cómo decirte, o sea, estaba impedido de la realidad externa, no podía cambiar las circunstancias que había a su alrededor, pero sí tenía un control absoluto de su realidad interna. Amén. Aun a pesar de estar como estaba, Pablo tenía una mente sana. Amén. Aun a pesar de estar como estaba, Pablo era dueño de su realidad interna y el gozo y la alegría que tenía en el Señor no se la iba a quitar la realidad exterior, lo cual le proporcionaba salud mental y por lo tanto alegría a raudales. Amén. Pablo era un hombre tremendamente sano mentalmente, tenía una mente increíblemente sana, aun a pesar de las circunstancias, una mente increíble. Piensa por un momento lo que piensas, ¿eh? Y valga la redundancia, ¿no? Piensa por un momento en qué piensas la mayor parte del día. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que gobierna tu mente? ¿Qué es lo que domina tu mente, tus pensamientos? ¿En qué piensas? Aquí hemos leído, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Pero en qué piensas? Toma dominio, hermano, de tus pensamientos y llévalos cautivos, como dice la Escritura, a la obediencia a Cristo. Amén. Y estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque si no lo haces, se generarán prisiones de tristeza, de depresión, de vacíos, de enfermedad mental. Y volviendo al texto, Pablo del capítulo 1 se hace a sí mismo una pregunta. Pablo a sí mismo se hace una pregunta que podría ser como unas riendas para domar en nuestros pensamientos, que como se doma a los caballos salvajes, ¿no? De cómo se doma a los caballos cuando son salvajes, ¿no? Les sube el que los monta y les pone las riendas, ¿verdad? Para sujetar al caballo, ¿verdad? Pues Pablo se hace a sí mismo una pregunta que le lleva a poder sujetar sus pensamientos y domarlos. Y la pregunta está en el verso 18 que hemos leído,
No exactamente lo vamos a ver así, pero dice, el verso 18, pero hay que ver lo que dice antes, ¿no? Pero ¿cuál es la pregunta? Es ¿qué importancia tiene? Y te voy a explicar por qué. ¿Qué importancia tiene? Aun a pesar de que todo pareciera estar en su contra, Pablo se afirma en su realidad interior y dice, no me importa, no me va a importar lo que pase a mi alrededor. No me va a importar lo que pase a mi alrededor. Yo veo constantemente personas que enferman porque están siempre afectados por lo que sucede a su alrededor. Están siempre mirando las circunstancias que hay a su alrededor, que si este ha dicho, que si este me ha mirado, que si la otra no sé qué, que si el otro no sé qué, que si esto, que si aquello, que si tal, y están tan pendientes de lo que sucede a su alrededor que su mente está enferma, dañada. ¿Qué importancia tiene? Y te debes hacer esta pregunta, ¿qué importancia tiene? Y Pablo, pues, se afirma en su realidad interior y dice, no me importa lo que pase a mi alrededor. Y yo me imagino que Pablo estaba en la cárcel y él, según pensaba o según recibía revelación de Dios, escribía o alguien escribía por él. No sé si tendría un escriba que era el que escribía según él hablaba, y empieza a decir en el verso 13, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, hacerme daño. Pero los otros predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto aquí por la defensa del Evangelio. Y entonces dice Pablo, pero eso no es importante, no importa, dice el verso 18. ¿Qué pues? Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto dice, me alegro y me alegraré más aún. Y Pablo dice, ¿qué importancia tiene que unos prediquen a Cristo por envidia, otros lo hagan por contención, que otros lo hagan, dice, por texto, o sea, por en verdad o por pretexto? Es igual, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene que algunos quieran añadir aflicciones a mis prisiones? ¿Qué importancia tiene? Si de una o de otra manera, dice, Cristo es anunciado, y por eso me gozo, por eso me alegro y me alegro más aún, dice. Y hermanos, normalmente nos dejamos invadir por la realidad externa. Y cuando estas cosas suceden, cuando parece que todo se nubla a nuestro alrededor, deberíamos hacernos esta pregunta, ¿qué importancia tiene? Y para responder a esa pregunta voy a darte una respuesta que es vital. Es vital. ¿Y cuál es la respuesta? Si se trata de tu ego, no tiene importancia. Y eso es lo que tenemos que vencer, hermanos. Si se trata de nuestro ego, no tiene importancia. Lo que pasa es que nuestro ego quiere dominar, quiere gobernar, y entonces se ve afectado. Y entonces eso nos entristece, eso nos afecta. Es nuestro ego que se siente afectado, que se siente mal. Si se trata de tu yo, si se trata de tu orgullo, si se trata de tu ego, no tiene importancia. Siempre nuestro ego va a ser el mayor enemigo que nos va a robar la alegría. Amén. Nuestro ego va a ser el mayor enemigo que nos va a robar la alegría. Es nuestro ego, hermanos, lo que nos roba la alegría. Nuestro ego que quiere dominar, que quiere preponderar, que quiere ser el primero, que quiere, no sé, tantas cosas. Es nuestro ego. Pero si realmente diríamos, ¿qué importancia tiene? Si se trata
de tu ego no tiene importancia, no tiene que tener importancia. Porque ¿cuánto ego en tu vida te ha robado la alegría? ¿Cuánto ego? ¿Cuánto ego te ha robado la alegría, ¿no? No desperdiciemos la alegría que el Señor nos quiere dar por causa de nuestro ego, hermanos. En esto me alegro y me alegraré aún. La alegría del Señor, el gozo del Señor y el ego, nuestro ego, no pueden convivir en nuestra alma juntos, no. Nuestro ego no puede convivir con la alegría del Señor. Y a veces tardamos demasiado tiempo en descubrir lo que verdaderamente es importante en nuestras vidas. Hay personas que tardan toda la vida en descubrir lo que realmente es importante, hermanos. Y en ese proceso es en el cual tenemos que madurar, en descubrir. ¿Para qué? Para que la vida nos dé alegrías y no tristezas. Descubrir cuál es lo más importante, lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. Hay que descubrirlo. Y cuanto antes lo descubras, mucho mejor, hermano. Cuanto más joven descubras esa incertidumbre, mucho mejor te irá. Mayores alegrías tendrás. Yo las mayores alegrías que he tenido en la vida las he tenido en el Señor. Las he tenido en el Señor. El mundo no me dio alegrías. Muy pocas alegrías. Desde que uno es niño, no se entera de nada, pasa la niñez, llega la adolescencia, comienza a descubrir algunas cosas, llega la juventud, comienza a descubrir algunas otras cosas, pero llegas al punto de que alegrías muy pocas, hermano. La mayor alegría que yo tengo es servir al Señor, lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha repercutido en mi vida, lo que Dios me ha traído, ha sido la mayor alegría. No tengo mayor alegría que esa. Y eso hay que descubrirlo, pero cuanto antes lo descubramos, mucho mejor, mucho mejor. Cuanto más joven descubras esta incógnita, mucho mejor te irá en tu vida, porque experimentarás que la verdadera alegría es la que el Señor te va a dar, con diferentes circunstancias, ¿no? que irá añadiendo a tu vida, que hoy te dará esto, mañana te dará aquello, hoy te dará un esposo, mañana te dará una esposa, hoy te dará hijos, mañana te dará un ministerio, mañana... Es decir, todo ese proceso el Señor lo va engranando de tal manera que lo que trae y reporta son alegrías a tu vida. Porque el plan de Dios es... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y a veces tardamos demasiado tiempo, repito, en descubrir lo que es verdaderamente importante. Pensamos a veces que lo más importante es tener siempre la razón. Pensamos que lo más importante siempre es ganar y no perder. Pensamos que lo más importante es ganar en una discusión, llevarte la razón, o que te digan siempre sí a todo lo que tú piensas que ha de ser un sí. Y todo eso, hermanos, ¿qué es? Eso es ego. Eso es ego, diga conmigo, eso es ego. Ego. Y el ego te roba la alegría. El ego nos va a robar la alegría una y otra vez. Y a veces, hermanos, peleamos batallas que no tenemos que pelear. Peleamos batallas que no tenemos que pelear. Yo veo personas que pelean batallas que dices, pero ¿cómo pueden caer en perder el tiempo peleando una batalla
que no te va a llevar a ningún... O sea, deja que sea el Señor. Hay una sola batalla que tenemos que pelear. Es la batalla de la fe. Amén. Es la batalla de la fe. Lo dijo también Pablo. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Cuando dijo, he peleado, ¿cuál? Dice y le llama la buena batalla. La buena batalla. He peleado la buena batalla. ¿Cuál era esa batalla? Era la batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alegría, decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Estaba se estaba despidiendo ya prácticamente, sabía que iba a morir. Y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera con gozo, dice otro texto. He guardado la fe. He guardado la fe, no he perdido la fe. Porque dice el Señor, y cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. He guardado la fe, he peleado la buena batalla. No me he dedicado a pelear batallas que no eran mías. He peleado la buena batalla, la batalla de la fe. Pelea la batalla de la fe. Si por algo ponte a pelear, es por la batalla de la fe. No pelees por cosas que no aprovechan, hermano. ¿Qué importancia tiene pelear por algo que no te va a reportar ninguna alegría? Por lo demás, me está guardada, luego dice, la corona de justicia, la cual, dice, me dará el Señor, la cual me dará el Señor, alegrándose, ¿no? Porque iba a recibir una corona, y dice, la cual me dará el Señor. Eso es alegría, la cual me dará el Señor. Porque las demás batallas no son importantes y por lo tanto no tienes que pelearlas tú. Porque si se trata de defender tu ego, no pelees esa batalla. Es el Señor el que las pelea por nosotros. Dice, porque no es vuestra la guerra, dice la palabra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Él es el que pelea por vosotros, dice la Escritura. Yo peleo por vosotros, dice el Señor. Pero si peleas tú, el Señor ya no va a pelear por ti, hermano. Es muy sencillo. Es muy sencillo. El Señor te deja y dice, bueno, pues sigue peleando. A ver hasta dónde llegas. Si yo quiero pelear por ti. Si yo soy el que peleo por ti, tú solamente pelea la buena batalla de la fe. Porque dice la Biblia, el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. El caballo se alista para la batalla, se prepara para la batalla, pero ¿quién es el que da la victoria? ¿El caballo o el Señor? ¿El jinete o el Señor? Es el Señor, Él es el que da la victoria. No es tu ego, no es tu batalla, es su batalla. Y el mundo te dice que la alegría consiste en aumentar nuestro ego, en agrandar nuestro ego. Que tu ego brille y que todo el mundo aplauda tu ego. Eso es mentira, hermanos. Cuanto más grande sea tu ego, más triste será tu realidad interior. ¿Cuánto dicen amén? Cuanto más grande sea tu ego, más triste será tu realidad interior. Cuanto más pequeño sea tu ego, más grande será tu realidad interior. Amén.
es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Para que crezca la realidad del Señor en tu vida, tu ego tiene que menguar. Si tu ego se hace grande, tu realidad interior será muy pequeña. Pero si tu ego se hace pequeño, tu realidad interior será grande. Amén. Y Pablo lo tenía muy claro esto. Filipenses 3, capítulo 7, o capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y luego dice el verso siguiente, y aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿no? Y las he estimado, y el verso 8 que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La traducción del griego original va más allá que la palabra basura. Quiere decir estiércol. Todo lo tengo por estiércol, por desecho, para ganar a Cristo. Amén, hermanos. O sea, Pablo decía, pero cuantas cosas eran para mí importantes y las estimaba como súper importantes en mi vida y las estimaba como ganancia, ahora he descubierto que son basura. Amén. Que son basura, que son estiércol. Y empieza a hacer una lista de las cosas que antes eran importantes para Pablo, que están escritas en los versículos anteriores de ese mismo capítulo 3. Mi nacionalidad como buen judío, ego. Ego, eso era ego. Su nacionalidad como buen judío era ego. Ser ciudadano romano, ego. Ser ciudadano español, ego. Ser ciudadano peruano, ego. Ego. Es ego. El haber estudiado a los pies del mejor maestro de la época, Gamaliel, y haber salido como el primero de la clase, ego. Era ego. El haber sido reconocido por su celo como perseguidor de la iglesia. ¿Qué era? Ego. Era ego todo. Ego. Todo era ego. 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 Egoísmo. Ego. Ego. Dice, todas esas cosas que eran tan importantes, ahora son basura. Son basura. Desde que un día fui o iba camino de Damasco, ¿verdad? Y me encontré cara a cara con Jesús, y Jesús me tiró de mi caballo, me tiró de mi ego y me dijo, che, bájate del caballo, che. Como dicen los argentinos. Bájate del caballo. Che, bájate del caballo. Bájate del caballo. Hermano, bájate del caballo. Bájate del caballo. Bájate del caballo. Ego. Bájate del caballo. Y cuando le vi a él y él me vio a mí, dijo Pablo, mi ego dejó de ser importante. Cuando le vi a él y él me vio a mí, mi ego dejó de ser importante, porque la verdadera alegría no tiene nada que ver con mi ego. Amén, hermanos. Amén. Hubo un acontecimiento en los evangelios que todos conocemos, donde dos hermanas, Marta y María, ¿no?
tenían en casa a quien era lo más importante de todo. ¿A quién tenían en casa? Tenían a Jesús en su casa. Y una hermana lo vio, pero la otra no lo vio. María lo vio. Vio a Jesús y se dio cuenta de que era lo más importante, y entonces se postró a los pies de Jesús para escucharle hablar. Pero Marta no. Y no es que Marta fuese mala o fuese... No, pero Marta estaba distraída. Marta estaba distraída. No es que fuese mala, estaba distraída, y ella pensó que en ese momento lo más importante era preparar un lunch para Jesús. Vamos a hacer unos sandwichitos en la cocina, vamos a preparar un lunch para que Jesús se sienta bien con sus discípulos, y se metió en la cocina afanada y empezó a partir pan y a hacer sandwichitos para que comiera Jesús, y se pensaba que eso era lo más importante en ese momento. Y se fue a la cocina súper estresada y afanada, e incluso se enfadó con su hermana María porque no la estaba ayudando a preparar el lunch, ¿no? Porque la había dejado sola en la cocina. Y estaba enfadadísima Marta. Y en un momento, bien ofendida, se acerca donde estaban Jesús y María, su hermana, y le dice a Jesús: dile a mi hermana que me ayude. Está aquí sentada contigo mientras yo estoy en la cocina preparando los sandwichitos. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: Marta, Marta, estás muy distraída preparando el almuerzo, el lunch. Estás muy distraída. Que no hay nada malo en que hagas eso, pero solo una cosa era necesaria y es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mientras tú has considerado que lo más importante era satisfacer tu ego, de querer servirme, de querer prepararme un lunch, de querer prepararme... ¿Cuál fue el problema de María? ¿Que estaba distraída, que estaba afanada solamente? No, su ego era la prioridad. Ella quería ser la más importante de aquel acontecimiento. Su ego era lo más importante. Ella quería salir con la bandeja llena de sandwichitos y decirle: mira, Jesús, lo que he preparado para ti. De jamón, de queso, unas arepitas, y quería salir y mostrarle a Jesús todo aquello. Era puro ego, era puro ego. Y ese ego le estorbó para escoger la buena parte. La verdadera alegría consistía en tener a Jesús en su casa y sentarse a sus pies. Esa era la verdadera alegría, que muchos no entienden. Tienen a Jesús en casa y no se sientan a sus pies. Hermanos, tenemos a Jesús en casa y no nos sentamos a los pies de Jesús, a comer con Jesús, a almorzar con Jesús, a cenar con Jesús. Porque eso es alegría. Porque yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Él quiere cenar contigo, hermano. ¿Para qué? Pues para que estés alegre, porque Jesús está en casa. Y tenemos a Jesús en casa y estamos distraídos en alimentar, ¿qué?
Nuestro ego, nuestro egoísmo. Y a Jesús le dejamos ahí a un lado y queremos alimentar nuestro ego constantemente. Y eso, hermanos, ¿nos roba qué? Nos roba la alegría. Nos roba la alegría. Y por eso estamos tristes. Y por eso estamos cabizbajos. Y por eso estamos deprimidos. Y por eso nos levantamos por la mañana con el estado de ánimo por el piso. Y por eso sales por la puerta y con el primero que te topas ya tienes un problema y un conflicto. ¿Por qué? Porque es tu ego. Es tu ego. Entonces, hermanos, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué importancia tiene? Di conmigo, ¿qué importancia tiene? Y por todo esto, Pablo pudo terminar esta introducción de la carta a los filipenses que hemos leído, diciendo en los versos 19 al 21, dice, porque sé que para vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les estaba diciendo, queridos filipenses, la verdad que no sé si volveré a veros. Me gustaría, pero no sé si voy a vivir o voy a morir. Pero me da igual, porque sea que viva o que muera, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, tengo el boleto ganador. O sea, Pablo tenía el boleto ganador. Tanto como si vivía, como si moría, iba ¿a qué? A ganar. Tenía el boleto ganador, ya había ganado. No tenía que esperar a la rifa, no tenía que esperar al sorteo, no tenía que esperar al conteo de votos, no tenía que esperar a nada de eso, ya tenía el boleto ganado. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Una cosa u otra, tengo el boleto ganador. Y eso es lo que me trae alegría a mi vida. Amén. ¿Cómo vivirías tu vida si supieras que tienes las de ganar siempre? Pues alegre. Si el vivir es Cristo y si un día pierdes, pues es ganancia, porque el morir es ganancia. Entonces, comenzarás a vivir la vida con alegría en el Señor. Amén. Y te alegrarás en el Señor. Ganes o pierdas, tengas la razón o no la tengas, sea sí o sea no, te alegrarás en el Señor siempre, porque tienes el boleto ganador. Por tanto, hermanos, desechemos la tristeza. ¿Sabes por qué Dios no permite que tú y yo estemos tristes? Dios no permite que tú y yo estemos tristes si es que somos sus hijos. Primero, porque es una deshonra de la bendición de Dios en nuestras vidas. Es una deshonra estar tristes, porque implica no estar contentos ni felices con lo que Dios nos ha dado. Y entonces eso deshonra a Dios. Estad siempre gozosos, dice la palabra. Estad siempre gozosos. Entonces es una deshonra de la bendición de Dios. Es un deber de gratitud, hermanos. La tristeza carnal es una ingratitud delante de Dios y es una deshonra
porque Él quiere que estemos alegres con Él. Y segundo, es una ventaja que le damos al diablo. Es una ventaja que le damos al diablo para muchas cosas. Hay muchas personas que enferman por tristeza. ¿Se puede enfermar por tristeza? Sí. Por melancolía, por depresión, por amargura. No dar lugar a la tristeza, dar lugar a la lamentación, dar lugar a la autocompasión. Dar lugar es autodestruirse a uno mismo, hermanos. Hacerse la víctima es autodestruirse. No te hagas la víctima nunca. No vayas de víctima por la vida. Porque hacerte la víctima es ego, es ego. El que se hace la víctima está lleno de sí mismo, es un ególatra. Ir por el mundo de víctima. Yo soy la víctima, yo soy el que todos me rechazan, yo soy el que todos me pegan, yo soy el que todos me no sé qué, el que todos me insultan, el que todos... Hacerse la víctima. No te hagas la víctima. Eso es tu ego y eso te roba la alegría y te da tristeza y te llena de tristeza. Aleluya. Isaías capítulo 35 y terminamos, verso 10, dice Isaías 35, 10: y los redimidos del Señor volverán. ¿Cuántos han sido redimidos? Levanta la mano. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión, ¿cómo? Con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Huirán la tristeza y el gemido, porque tendrán gozo perpetuo sobre ¿dónde? Sobre sus cabezas, sobre su alma, sobre su corazón. Los redimidos del Señor vendrán, volverán y vendrán a Sión con alegría. Dice otro texto: servid a Jehová con alegría. Hermanos, la alegría es vida. ¿Cuánto dicen amén? El corazón alegre hermosea el rostro, por muy feo que seas, por muy feo o fea que seas. A ver, ¿quién es el más feo de toda la iglesia? Que levante la mano. La más fea de toda la iglesia, que levante la mano. Pues el corazón alegre, aunque seas muy feo, muy fea, hermosea el rostro. Aleluya. Estemos alegres. Amén, hermanos. Pido al grupo de alabanza que suba y leemos Santiago capítulo 5, versículos 13 al 15. Santiago capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pregunto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿No hay nadie afligido aquí en esta mañana? Todos están gozosos, todos están alegres, todos están ebulliendo alegría en su alma, en su corazón. No hay ningún triste acá. Diga conmigo: 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Diga conmigo: 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Venga, rápido, más rápido. 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. No hay ningún triste. ¿Esté alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Igual hay algún enfermo aquí. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Aleluya. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
cante alabanzas. ¿Está algún enfermo? Pues pida oración. Dios, hermano, estoy enfermo, ore por mí. No vaya al médico corriendo. No salga a la posta corriendo, no. Venga al Señor primero. En vez de ir, ¿en quién confiamos? ¿En el Señor o en la ciencia?